Ahora sí, clase de hoy entonces. La de la clase de hoy, déjenme cerrar toda esta basura. Se va. La clase pasada tuvieron con Nico y les explicó que era un diccionario, cómo implementamos un diccionario con una tabla de hash, ¿sí? Y ahora ustedes ya están en condiciones de empezar a implementarlo y terminarlo casi, porque se entrega el domingo que viene, domingo de la semana que viene. Em, que sinceramente no me preocupa tanto. No sé si mucha gente tiene problema con la tabla de hash. Yo creo, o por lo menos considero que una vez que llegaron a este punto de la materia, creo yo que tienen la parte de programación bastante aceitada y más o menos entienden cómo se manejan los punteros. Si no es así, díganmelo, pero me parece que ya están en un buen nivel. Así que lo que quiero asegurarme es, primero que nada, cubrir los puntos teóricos. ¿Sí? Si quieren podemos programar algo, pero déjenme ver. Déjenme ver algo. ¿Qué es hoy? Hoy es 30. 30, 30, 30. A ver, el martes arrancamos con grafos. Ujú. No, para. Sí. Ah, perfecto. Cierto, saben, se nos corrió todo para adelante. Entonces, el martes pasado presentamos el hash. No sé si ya lo vieron, pero ya estaba subido, ¿sí? Entonces, la presentación del TP2 también se corre una semana. No importa. La idea hoy es practicar la parte del diccionario. Vamos a abrir el enunciado. Hash, enunciado. Acá está. Está. No sé si todos lo vieron, pero el enunciado. Como me pidieron, van a terminar haciendo una tabla de hash abierta, ¿sí? Direccionamiento cerrado. Ya todos saben lo que significa, obviamente. Y tienen que responder algunas preguntas teóricas. Primero, necesito que estemos en la misma página. Todos saben cuál es la... supónganse que viene el recuperatorio y les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre una tabla de hash abierta y una cerrada? Igual no entra en el recuperatorio, ¿no? Digamos, en el recuperatorio entra en los mismos temas. Pero supongamos que pregunto esto en algún examen. ¿Me saben responder cuál es la diferencia entre cerrado y abierto? La abierta necesita una estructura externa. El redireccionamiento es direccionamiento, no redireccionamiento. Pero básicamente la diferencia es el direccionamiento. Eso es correcto. ¿Sí? Dejémoslo colgado ahí. Vamos un poco más. Parte teórica. ¿Sí? Acá se pide explicar qué es un diccionario y explicar tres formas diferentes de implementarlo. ¿Sí? Tabla de hash cuenta como una sola implementación. ¿Estamos todos en condición de responder esta pregunta? No. Bueno, me gusta la honestidad. No. Ok. ¿Alguno que diga sí? No. Perfecto. ¿Qué es una función de hash y qué características debe tener para nuestro problema en particular? ¿La saben? Sí. Mazo. Me convencía con el sí, con el mazo no me convencen. Ok, también repasemos. Diferentes métodos de resolución de colisiones, encadenamiento, probing lineal, ese tipo de cosas las saben, supongo, sí, seguro que sí. Mapea una clave a un número. Ponele. Explique por qué es importante el tamaño de la tabla para tanto para tablas abiertas como cerradas. Y más te vale que explique con dibujos. Esas se las recontra saben y lo van a hacer. Empecemos por una más fácil. ¿Qué es un diccionario? Una matriz. Una estructura de datos. Genial, listo. Te ganaste el premio payaso del año. Pero, si son todas estructuras de datos, pero qué?
¿Qué es una lista? Una estructura de datos. ¿Qué es un árbol? Una estructura de datos. ¿Qué es un grafo? Sí, no, está bien, pero un conjunto de pares con clave y valor. Una estructura de datos por la que accedes al valor por medio de una clave. Bueno, eso me gusta más. Hay una relación key-value. Bien, me gusta ir armando cosas con lo que tiraron. Idealmente es O de uno encontrar un dato. Eso, de nuevo, la complejidad es parte de la implementación. ¿Sí? Después me van a responder en el examen, no, los TDA no tienen complejidad y les pregunto por el TDA y me tiran complejidad. Entonces pónganse de acuerdo. Esta es la ventaja principal. No. La ventaja del diccionario es que es un tipo de dato abstracto que es asociativo. ¿Qué asocia? Valores con claves o claves con valores. ¿Sí? ¿Está bien lo que dijeron? Hay que armarlo un poquito. Pero básicamente la idea la tienen. ¿Sí? Entonces, diccionario, TDA, que almacena claves y valores de forma asociativa. Yo puedo, utilizando la clave, acceder, insertar o eliminar, buscar lo que sea, los valores en base a la clave. Hasta ahí estamos bien. Si eso es un diccionario, ¿qué es una tabla de hash? Una forma de implementar un diccionario. Algo que va dentro de la implementación del diccionario. Es una forma posible de implementar un diccionario. ¿Sí? Es como que les pregunte qué es un vector y me digan, no, un vector es una forma de implementar una lista. Está bien, puedo implementar una lista usando un vector, pero no es lo que define un vector. ¿Sí? ¿Está bien? Lo que necesito que entiendan es que dijimos que un diccionario es una estructura asociativa. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo implementar un diccionario, una estructura asociativa? ¿Cómo lo puedo hacer? Mira, Lucas, ¿sabes lo que puedes hacer? Hagamos así. Definite una estructura. Esta estructura adentro le vas a meter dos cosas. Le vas a meter un puntero a una clave y le vas a agregar un puntero a un valor. ¿Sí? Entonces, esta clave va a estar apuntando a un texto y este valor va a estar apuntando a un valor. ¿Sí? Si yo tengo esta estructura, lo que puedo hacer, por ejemplo, es tener un vector de estas estructuras. ¿No? Entonces, cada uno de los elementos que está acá, cada uno de estos elementos es uno de estos. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, con esto, con un vector de estas estructuras, yo ya puedo crear una estructura asociativa, ¿no? Puedo crear un TDA asociativo, puedo crear un diccionario, ¿no? ¿O no? ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo. ¿Por qué? Y porque mira, vos querés insertar un nuevo elemento, ¿cómo haces? Mirá, si querés insertar un nuevo elemento dentro de esta estructura, ¿qué vas a hacer? Bueno, simplemente agregás la clave y el valor que te pasan, creás una nueva estructura y la agregás al final. Y ya está. Más o menos. ¿Sí? ¿Por qué digo más o menos? ¿Cuánto me cuesta, si yo tengo mi diccionario implementado de esta forma, cuánto me cuesta buscar si un elemento está presente o no? Por ejemplo, me dan una clave, quiero saber si el valor está ahí y devolver el valor. ¿Cuánto me costaría? O de n, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que ir recorriendo posición a posición y fijarme, che, la clave que estoy buscando está acá, no. ¿Está acá? No. ¿Está acá? No. ¿Y cuántas veces puedo hacer esto en el peor de los casos? Y en el peor de los casos llegaste al final y no está. ¿Sí? Entonces buscar, esto es O de n. ¿Sí? ¿Está bien?
¿cuánto me cuesta insertar? Si tenés puntero al final, esto es un vector, no hay puntero al final. Es un vector, yo sé qué longitud tiene. Eso de 1, insertar. O de 1, Hay que chequear antes si ya estaba, ¿no? correcto. Entonces no es O de 1. ¿Cuánto es? O de n, ¿no? Tengo que recorrer todos los elementos y fijarme, che, están insertando esta clave. ¿Esta clave ya está? Porque yo creo que es asociativo. Si de repente tengo dos valores, dos claves que asocian a distintos valores, la misma clave asocia a dos valores distintos, che, yo creo que sea 1 a 1. ¿Sí? Haces una BB con las keys y es en n. Estamos hablando de vectores. ¿Mm? Entonces, tranquilamente yo puedo buscar, puedo insertar, puedo eliminar. ¿Cuánto me cuesta eliminar? O de n. ¿Por qué? Lo mismo. Y primero sí o sí tenés que buscarlo. ¿Sí? O sea, no te es capaz de buscarlo. O de n. ¿Está bien? Es un tema. Eso de 1. Es O de n. Entonces, bueno, tengo un vector. Me dijeron, no, insertar eso de 1 no es O de 1 porque tenés que buscar. Eliminar no es O de 1 porque tenés que buscar. Buscar tenés que buscar. Así que no te es capaz que sea O de n. ¿Sí? Entonces, está bien, las complejidades son O de n, pero es un diccionario. Sí, bueno, cumple, ¿sí? Puedo buscar, puedo insertar a partir de la clave. Perfecto, tengo un diccionario implementado con un vector, no hay ningún problema. ¿Cómo podemos mejorar esto? Bueno, ahí Facundo fue que tiró la idea. Facundo dijo, puedes hacer una BB. Podemos hacer una BB que tenga valores de este estilo, ¿sí? Donde cada elemento insertado tenga clave valor, ¿sí? Entonces, lo que podría llegar a tener es un árbol que de nuevo almacena estas estructuras rojas. ¿Y esto en qué me va a ayudar? Tengo esto, ¿sí? De nuevo, estas son las mismas estructuras rojas que tengo acá, ¿sí? ¿Y cuánto me costaría buscar algo acá? Yo digo, bueno, tengo tal clave. ¿La clave está en el árbol? ¿Cuánto me cuesta buscar? Si no está degenerado es en el log n, ¿sí? Esto puede ir de, de log de n a n, ¿sí? Dependiendo de la forma que tenga el árbol. O de n es más óptimo en cuanto tiempo que O de n log n. Sí, no sé lo que me estás preguntando, pero sí, sí. O sea, vos me estás preguntando si n por x es menor o mayor que n. Eso me estás preguntando. Por supuesto que si esto es mayor a cero, esto va a ser mayor a n, ¿no? No sé lo que me estás preguntando, pero sí. En este caso esto sería el logaritmo de n. Pero igual esto es logaritmo, no es n logaritmo de n. ¿No? Vos estás buscando un elemento. Bien, entonces, está bien, si tenemos un árbol, podemos mejorar un poco la búsqueda, porque no, yo estoy buscando una clave. Yo la función de comparación la tengo porque el árbol lo armé de esta forma. En el peor de los casos, para buscar algo, es n, en el mejor caso sería logarítmico. Por supuesto, ¿cómo puedo mejorar esto? Usando un árbol balanceado, ¿sí?
si uso un ABL o uso un rojo-negro, puedo asegurar esto, ¿sí? Puedo asegurar logarítmico. ¿Y qué va a pasar con la inserción y la eliminación? Es lo mismo, ¿no? Porque en todos los casos tengo que buscar igual. ¿Está bien? Es lo mismo. Generalmente, déjenme buscar acá. ¿Cómo se llama? Acá. Generalmente, obvio que se usan árboles desbalanceados, por ejemplo. Como les decimos siempre, esto no lo van a tener que implementar. Si venimos acá, por ejemplo, a la documentación de Oracle del lenguaje de programación Java, lo que me dice es que tenemos TreeMap, es un tipo de estructura asociativa, un mapa, ¿sí? Un diccionario. Tenemos claves, tenemos valores. Y lo que me dice es que, bueno, esto no importa. Esta implementación garantiza que es logarítmico, ¿sí? Hasta hace mención del Cormen, que es el libro que tenemos de bibliografía en la materia, ¿sí? Obvio. Y hasta en algún momento acá mencionaba que teníamos árboles rojos negros. Ah, sí, bueno, lo dice, ¿sí? Basado en árboles rojos negros. Así que ahora, mirá, sabemos algo de la vida real. Sí, 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 esto es. Sí, las cosas de esta materia tienen alguna aplicación en la vida real. Entonces, ustedes ya saben. Y ya, esto es un rojo negro, ya entiendo por qué me está garantizando que el tiempo es logarítmico, tiene sentido, en mi cabeza yo entiendo qué es lo que está pasando, estamos bien, ¿sí? Tremendo, tremendo. Bien, entonces, fíjense que un diccionario se puede implementar como árbol, es algo que existe, no es algo que inventamos nosotros, se usa, ¿sí? Tenemos garantizado un tiempo logarítmico si el árbol está balanceado. La cuestión es que lo que queremos es ver si se puede mejorar un poco más, ¿sí? Si volvemos acá y vamos a la parte de maps, lo que serían los diccionarios, no sé si acá me muestra los distintos tipos de maps que tiene implementado Java, por ejemplo. Tenemos concurrent hash map, skip list map, enum map, hash map, tree map, ese que estábamos viendo recién. Me estaría faltando, quizás está acá. El linked hash map está por acá, ¿no? Ah, linked hash map también tenemos otro. Tenemos distintos tipos. Fíjense que hay muchas formas de implementar el diccionario. O una de las cosas que también les decimos siempre. Tenemos un TDA base. Tenemos algunas operaciones básicas. Y después ustedes le ponen la variante que quieran o que necesiten. ¿Sí? Fíjense que para diccionario. ¿Qué necesitamos? Uy, necesitamos insertar, buscar, eliminar. ¿Y por qué tenemos tantas variantes? Bueno, porque cada variante está eh, cubriendo una necesidad diferente. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, Trimap. Bueno, yo quiero asegurar que el tiempo sea logarítmico, ¿sí? Que no haya ningún caso raro donde pasen cosas o necesito desperdiciar memoria porque el hashmap desperdicia un poco de memoria. No importa, tenés el Trimap. Necesito usar un hashmap porque me conviene usar un hashmap que tenga un mejor tiempo en general de acceso. Listo, está bien. Acá te dice las características, el factor de carga, ustedes ya saben lo que es, ¿sí? Ahora lo vemos. Tenemos una capacidad inicial, un factor de carga, ¿sí? Bueno, fíjese que acá les dice que este diccionario está implementado con una tabla de hash, que ustedes ya saben lo que es. Tenemos, por ejemplo, el linked hash map, que ahora vamos a ver la necesidad de por qué a veces se hace esto, ¿sí? Que dice que usa una lista enlazada, que ustedes ya saben lo que es una lista enlazada, ¿sí? Entonces, ven cómo las cosas van teniendo algo de sentido. Lo que queremos lograr es un diccionario que, si es posible, mejore estos tiempos, ¿sí? Entonces, ¿qué se le ocurrió a uno? Dijo, mira, si yo pudiera encontrar la forma de tener un vector
y acceder directamente a la posición del vector donde está lo que estoy buscando, la búsqueda sería O de 1. ¿Sí? Por supuesto. ¿Existe eso? Y no, pero no. No. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, yo tengo un vector. Tengo un vector y en este vector lo que me gustaría poder hacer, en principio, es, por ejemplo, decir, espera, yo sé que este vector tiene posiciones. Posición 0, 1, 2, 3, ¿sí? N. Yo sé que tengo claves. Entonces tengo claves que entran, que son texto. ¿Sí? A estas claves voy a asociar valores. Entonces acá dentro de mi tabla voy a tener, por ejemplo, valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, etcétera. ¿Sí? Lo que me gustaría saber es, che, ¿hay alguna forma de que yo, esta clave que tengo acá, que particularmente yo la tengo en forma texto, puede ser cualquier cosa? ¿Los mintieron en fundamentos? Me perdí ese comentario. ¿Qué les mintieron? ¿De qué? En fin. Me gustaría convertir todo este texto hasta acá en un número. Si yo encontrara una forma de convertir esto de alguna forma a un número, con este n que está acá, puedo acceder a una posición y directamente, si esta función, si esta forma de convertir esto es rápido, ¿sí? Puedo acceder en tiempo O de 1 al lugar donde debería estar almacenado el valor, ¿sí? Con lo que los diccionarios eran O de 1. Sí, no, no es que les mintieron, es que omitieron información, nada más. Justamente lo que quiero es esto, ¿sí? Si yo tengo un vector, yo sé que acceder a un vector es O de 1, a una posición en particular. Lo que me gustaría saber es si hay alguna forma de convertir una clave en un tiempo O de 1 a un número. Y con ese número yo puedo acceder en tiempo O de 1 al valor almacenado, ¿sí? Eso es lo que quiero lograr. La pregunta es, ¿existe esta función mágica? ¿La respuesta cuál es? Existe. Esta función mágica existe. La vamos a llamar h de x, nuestra función de hashing, ¿sí? Y lo que va a hacer nuestra función de hashing es transformar, ¿sí? Entra texto, sale número. Bueno, texto. Nosotros, de nuevo, estamos usando texto para las claves. La clave puede ser cualquier cosa, ¿sí? Pregunta. Está tipeando furiosamente. A ver. ¿Qué tan compleja debe ser la función? Y ya dijimos, queremos que sea O de 1. Si es posible. Y en cuanto a la creación de hash, y si esta función siempre devuelve un número o puede haber otros casos. ¿A qué te referís con otros casos? Fíjate que qué es lo que queremos hacer. Tengo un vector, quiero acceder a una posición de un vector. Necesito un número. No sé a qué te referís. Bueno, ¿se escucha bien? Perfecto. Bien, la primera pregunta era, o sea, en cuanto a la creación de hash, si hay que hacerlo así simple, qué sé yo, de, no sé, dividirlo el string y sumarle uno o hacer como un código súper complejo. Y en cuanto a si siempre devuelve un número, bueno, creo que ya me respondiste que sí. Y bueno, eso.
La segunda parte te la voy a responder después, pero te la voy a responder porque es importante. ¿Por qué es importante? Porque nosotros estamos diciendo que esta función mágica existe, ¿sí? Y esta función mágica lo que va a hacer es me va a convertir una clave en un número y de esta forma yo voy a saber en qué lugar del vector acceder, ¿sí? ¿Cuál es el primer problema que vamos a ver? Mira, Lucas, yo acá tengo n, supónganse que n es igual a 100, ¿no? Tengo un vector de 100 posiciones. Supónganse que la clave que quiero usar es, por ejemplo, ¿qué texto podríamos usar? Supónganse que quiero usar como clave el nombre de un alumno, ¿sí? Nombre. No literalmente nombre, pero nombre. Luis, Tomás, Luca, Federico, Facundo, ¿sí? ¿Cuántos nombres posibles existen? ¿Cuántos nombres diferentes existen? ¿Más de 100 o menos de 100? Depende del tamaño del string, el nombre el tamaño que haga falta, pero es un nombre. Más de 100. Seguramente haya más de 100 nombres. ¿Sí? Seguramente. Muy posiblemente. Si no, la guía telefónica, ya con apellido solo ya no nos alcanza. Facundo, no tiene nada que ver con la materia, pero no me escribas más combinación así porque me duele. Cada combinación de letras con todas esas letras. Tenemos un problema. Yo lo que estoy diciendo es que existe una función mágica que mapea la clave a un valor. Ahora, el problema que estoy teniendo es que si esta es la cantidad de nombres y esta es la cantidad de espacios disponibles, ¿cómo hago yo para meter todo esto acá adentro? ¿No? Se entiende que es un problema, ¿no? O sea, mi función de hash de alguna forma tiene que transformar todos los nombres posibles a un número que tiene que ir de 0 a 100. ¿Sí? ¿Qué problema voy a tener? ¿Qué es una colisión? Porque vos me tirás colisión. ¿Qué es una colisión? ¿Qué significa colisión? Eso es pregunta de examen y hay gente que la responde mal. Cuando vos pasás por la función de hash te dan lo mismo. Eso está en un examen está mal. Entiendo lo que querés decir, pero a efectos de un examen esa respuesta no me sirve. Te falta un detalle muy pequeño, pero que es importante. Lo importante es eso, ¿sí? Yo tengo nombre uno, tengo nombre 2. Estas dos cosas son distintas. Ahora, sin embargo, cuando yo paso esto por h de x, esto me da, por ejemplo, no sé, esto me da acá y esto me da acá. ¿Sí? Me da el mismo valor. Entonces, dos claves distintas me dan el mismo valor. Esto es una colisión. ¿Sí? Esto es colisión. ¿Sí? El problema que tengo acá es que voy a tener muchísimas colisiones. Yo quiero agarrar todo este espacio que es enorme y achicarlo en este espacio. Bueno, no te queda otra que haya más de un nombre que mapee al mismo número. ¿Sí? No hay otra forma. ¿Está bien? Si sucede esto, ¿qué es lo que se rompe de acá? Primero que nada. Quizás no es fácil de verlo con la pregunta que tira Lucas al aire. La complejidad de acceso. No, todavía no estoy hablando de eso.
Porque la complejidad de acceso sigue siendo O de 1. El tamaño no alcanza. Tampoco es de lo que estoy hablando. El tamaño no alcanza, ya sabemos. Pero lo que dijimos, bueno, que colisionen. ¿Qué problema hay con que colisionen? Vas a sobreescribir sin saber qué. Sin saber cuál era la clave que guardaste. Correcto. Yo acá lo único que estaba almacenando era el valor. Y estaba suponiendo, bueno, la clave va a mapear un número y ya está. ¿Sí? Entonces digo, bueno, lo paso por la función mágica, el n que me da es donde tiene que ir la clave. ¿Sí? Ahora lo que estoy diciendo es, ojo, que puede haber más de una clave que vaya al mismo valor. Entonces, cuando yo vengo acá y agarro el valor 3 que está acá, ¿este valor 3 realmente correspondía a esta clave o no? ¿Cómo puedo saber eso? ¿Sí? No me alcanza con almacenar solamente el valor, sino que tengo que volver a lo que hacía antes, tengo que volver a almacenar la clave. ¿Sí? Entonces, teníamos una gran idea. La gran idea era, vamos a guardar un vector donde cada elemento del vector va a guardar valores y yo, mi función mágica, voy a buscar la posición del vector que quiero. ¿Sí? Existe la vida real. La vida real dice tu tamaño es limitado. El tamaño limitado significa la función de hash va a tener que producir colisiones. Y eso significa que no me alcanza con guardar valores, sino que voy a tener que volver a guardar las claves. ¿Sí? Entonces, clave 1, clave 2, clave 4 y acá clave 3. Necesito volver a lo que teníamos antes, que era una estructura. Bueno, está bien, Lucas, pero no perdimos mucho. Tenemos el mismo estructura de antes, tenemos que almacenar la clave junto con el valor, pero seguimos teniendo un acceso O de 1. ¿Sí? Entonces, si alguien está buscando algo y me dice, mira, aplico la función de hash, tiene que estar acá, puedo comparar si la clave que estoy buscando era la misma clave del lugar donde yo estoy. Y si es la misma, encontré lo que yo quiero. ¿Sí? Perfecto, está bien. Ponele. Caso feliz. Pero ¿qué pasa con el caso no feliz? Le devolves error, no se puede guardar esta clave. Sí, está bien. Ok, pero no es muy útil, ¿no? Como eso no es muy útil, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Cerrado o abierto. De nuevo, no me estás respondiendo. Me estás respondiendo lo que sabes, pero no me estás respondiendo la pregunta que yo pregunté. Cerrado o abierto no es una respuesta posible a la pregunta ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hago yo con este problema que se me presentó? Cerrado o abierto no es una respuesta. Más o menos, esa me gusta un poco más. Me gusta un poco más, pero hagamos una respuesta más genérica. No, la respuesta de Lucas me gustó un poco menos. Aunque van en el mismo espíritu, la respuesta correcta es, ¿qué es lo que hacemos ahora? Bueno, tenemos que encontrar una forma de manejar las colisiones. ¿Sí? ¿Cómo manejamos las colisiones? Bueno, lo podemos manejar de esta forma o de esta forma. ¿Sí? Ahí es donde va a aparecer abierto o cerrado. ¿Por qué es importante la distinción? Porque direccionamiento abierto, direccionamiento cerrado, es una forma de solucionar qué? Solucionar las colisiones. ¿Por qué existen las colisiones? Por esto. ¿Sí? Entonces necesito que entiendan todo el proceso. ¿Qué queríamos lograr? Queríamos lograr una estructura asociativa donde pudiéramos utilizar esta función mágica que agarra la clave, la mapea a un número, ¿sí? Con ese número acceder al vector y ya está. Primer problema, el mapeo, digamos, me va a producir colisiones, por lo tanto tengo que agregar la clave. Listo, con eso solucioné el problema de saber si es lo que estoy buscando o no. El otro problema es, ok, ¿qué pasa cuando quiero almacenar dos claves que van al mismo lugar? Bueno, necesito una forma
de solucionar ese caso. Necesito una forma de solucionar esa colisión. ¿Cómo soluciono esa colisión? Ustedes vieron dos formas distintas. Ahora sí. ¿Cómo soluciono esta colisión? Básicamente, para solucionar la colisión, lo que vieron ustedes es que podemos optar por una de las soluciones. Direccionamiento abierto o direccionamiento cerrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es direccionamiento abierto o direccionamiento cerrado? Es una forma de solucionar colisiones. ¿Sí? ¿A qué se refiere con direccionamiento abierto? Direccionamiento abierto significa que, de nuevo, recuerden que estas son posiciones, son lugares, son direcciones dentro de un vector. Si la función h de x me da n, yo sé que en la posición n del vector voy a encontrar lo que estoy buscando. ¿Sí? En un esquema con direccionamiento, direccionamiento cerrado, lo que significa esto es, si el elemento está en el lugar donde te dice la función de hash, está en la posición n. ¿Sí? Direccionamiento cerrado, va ahí. Si la función de hash te dice posición 5, anda a la posición 5, que si está, tiene que estar ahí. En un esquema con direccionamiento abierto, si la función de hash te dice 5, quizás está en 5, pero quizás no está en 5. ¿Sí? Esa va a ser la diferencia. Está bien también lo que dijeron, ¿sí? A ver. ¿Por dónde arrancamos? Arranquemos por la que supongo yo es más fácil de entender, que es direccionamiento cerrado, ¿sí? Direccionamiento cerrado les dije que significaba que si yo tengo un vector y yo sé que mi clave o que mi valor o lo que sea está en la posición X, yo sé que está acá, tengo garantizado que está en esa posición. ¿Qué significa eso para mí? Significa que si yo acá tengo una clave y un valor, si viene una colisión, ¿qué implica esto? Si yo tengo una colisión de kx, ¿dónde debería almacenarla? Como esto es direccionamiento cerrado, tengo que garantizar que esa dirección esté no solamente kx, sino ky. ¿Sí? Si yo digo kx distinto de ki, pero además digo que... había usado rojo para esto. Digo que h de kx es igual a h de ki, estoy diciendo que es una colisión, ¿no? Entonces tengo que garantizar, por ser direccionamiento cerrado, tengo que garantizar que las dos vivan en el mismo espacio, ¿no? ¿Está bien eso? ¿Sí? ¿Cómo hago para tener más de un elemento en una posición del vector? Más allá de la respuesta no puedo, ¿no? Lo que vimos antes era que se podía usar una estructura externa, por ejemplo, una lista con nodos enlazados, Como no y se iban puedo, anidando las conexiones. correcto, como no puedo insertar más de un elemento en una posición, lo que voy a hacer es voy a usar una estructura auxiliar que me contenga los valores, ¿sí? Entonces esto va a ser un puntero y acá lo que voy a apuntar es una estructura externa que me permita tener más de una cosa. Pregunta, no sé si decir complicada o quizás complicada. Sí, la pregunta igual. ¿Qué es lo que voy a guardar acá en esta estructura? Supóngase que lo dibujo como una lista, ¿sí? Supóngase que lo dibujo como una lista. Una lista enlazada. ¿Qué es esto que estoy guardando acá? ¿O qué son estas cosas que están guardando acá? Todos los key value que
Su hash mapea en esa función ordenados por key. Eso no sé de qué galera lo sacaste. En el caso de lista no están ordenados. Eh, ¿Galerazo? Yo en el TP lo planteé como un vector de Me punteros a encanta nodos. que alguien haya Y empezado el TP. Gracias. Sí, es correcto. Está bien. Punteros a nodos con la estructura esta, ¿no? Con clave valor. claro, y cada nodo tiene clave valor y puntero al siguiente. Está bien. Pero no me refería a eso. Se las hago muchísimo más fácil. ¿Qué relación hay entre estos valores que están acá? O entre estas cosas que están acá. Todos tienen el mismo hash. ¿Qué significa? Porque es más que eso. Ya lo dijimos antes, pero estoy dando vueltas sobre lo mismo. Sí, eso fue lo mismo que dijo Luca. Que colisionaron, que son colisiones, ¿sí? Lo que encadeno son colisiones. Estas son colisiones. Se encadenan colisiones. Todo lo que tengo acá son colisiones. Son listas de colisiones. O colecciones de colisiones. ¿Sí? Entonces, con el esquema de direccionamiento cerrado, yo garantizo que donde la función de hash me dice que está la clave, tiene que estar ahí. ¿Qué pasa si hay más de una? Las encadeno. Ya está. Encadené colisiones. Entonces, con esto solucioné el segundo problema que tenía. ¿Cuál era el segundo problema? Que se me creaban colisiones. ¿Cómo lo solucioné? Encadenándolas. Si volvemos al principio, eh, yo quería hacer esto. Esto, en teoría, me iba a dar, si se pudiera hacer esto, me iba a dar una búsqueda que fuese O de 1, ¿no? Una inserción que fuese O de 1 también, ¿no? La pregunta es, ahora que tengo esto, ¿cuánto me cuesta la inserción? ¿Cuánto me cuesta la búsqueda? ¿Cuánto me cuesta la eliminación? ¿Y por qué? ODN en el peor caso porque debe recorrer la lista. O de K siendo K la cantidad de valores que colisionaron ahí. N por K. Esa me gustó, no sé qué significa, pero dale. Bien, vamos a dejarlo en suspenso. ¿Costaría lo que tu implementación de lista cuesta hacer cada cosa? Más o menos. ¿No sería O de 1 más lo que te cuesta recorrer eso? ¿Qué cuánto es? Y toda la cantidad de todas las colisiones. Bueno, pero es lo mismo que están diciendo tus compañeros. O de K. Ah, bueno. ¿Cuánto es? Bueno, está bien No entonces. sé. Está bien, entonces, pará. Direccionamiento cerrado, direccionamiento abierto. ¿Cuál es la diferencia con direccionamiento abierto? Si yo tengo direccionamiento abierto, lo que estoy diciendo es que tengo un vector y si tengo la misma condición de antes, donde yo tengo k de x, ky, ¿sí? Tengo que k de x es igual a ky, pero h de kx, no, estos son iguales, estos son distintos, ¿sí? Lo que significa abierto es que si acá yo tengo kx y acá tengo el valor de x, ¿sí? Ese está bien, quizás que esté ahí, pero cuando quiere insertar ky,
como este ya está ocupado, no lo voy a insertar acá. Lo voy a insertar en otro lugar. ¿Puedo hacer eso? Sí, porque yo estoy diciendo que es abierto. Si es abierto, no tengo garantizado que esta posición que me dice acá es donde vaya a estar. ¿Sí? Ahora, si yo voy a hacer esto, lo que tengo que asegurarme es, está bien, lo almaceno en otro lugar, pero ¿en dónde lo voy a almacenar? ¿Sí? Y ahí ustedes estaban diciendo, bueno, lo que puedo hacer es probing lineal. ¿Qué es probing? ¿Qué significa probing lineal? Simplemente voy a ir buscando el primer lugar libre. Entonces, acá colisionó, listo, lo pongo en la próxima posición. ¿Sí? KY, BY. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo quiero, por ejemplo, quiero insertar algo, quiero insertar KZ. Si KZ me da también que es una colisión, voy a venir acá, digo, ah, mira, no, acá no tengo KZ. Bueno, quizás está más adelante. Vengo acá, digo, esto no es KZ, no, entonces, quizás está más adelante. Vengo acá, encuentro que esto está vacío, digo, bueno, listo, ya está. No hay ningún problema. Puedo insertar KZ ahí. ¿Sí? Esto se complica un poco más cuando yo tengo, por ejemplo, esto también es distinto a caso A, por ejemplo. Y digo que H de K sub A no es una colisión, ¿sí? Pero me quedaba justo acá, en esta posición. Hermoso. ¿Sí? Tengo ahí. Ahora, de repente yo quiero insertar K sub Z, como decía antes. Y ahora sí lo que puedo decir es que H de KZ es igual a esto. Por lo tanto, Z, X, Y son colisiones. A es distinto, ¿sí? Y acá lo que va a pasar es que, de nuevo, quiero insertar K de Z. Vengo acá. Digo, ah, debería estar acá, pero está ocupado. Ok. Debería estar acá, pero está ocupado. Ok, no lo pongo acá, sigo probando. Debería estar acá, pero está ocupado. Bueno, y sigo para adelante, ¿sí? Y en definitiva, K de Z lo voy a ir tirando cada vez más y más adelante. ¿Está bien? Entonces, cuando hago probing, a diferencia del otro, acá yo sé que las cosas que están en esta posición están encadenadas, son colisiones. Acá, cuando yo inserté KDZ, si KDZ no era la posición original, no quiere decir que los que están antes sean colisiones. ¿Sí? Porque X e Y son colisiones, pero A no es colisión de Z. ¿Sí? ¿Está bien la diferencia? Bien. Eso me complica aún más las cosas cuando, por ejemplo, pongo la eliminación. ¿No? Porque suponemos que, mira, voy a eliminar esto. Y de repente dice, bueno, quiero buscar K de Z. Y vengo acá y digo, che, K de X. ¿Es K de Z? No. Bueno, quizás colisionó, quizás está más adelante, busco adelante. ¿Esto es K de Z? No. Quizás está más adelante porque quizás colisionó. Vengo acá y me encuentro con que, che, acá no hay nada. Ah, bueno, entonces K de Z no está. ¿No está? Sí, está más adelante. Hay que reestructurar como te quedó la tabla, moviendo hacia el espacio vacío las colisiones recursivamente. Ponele. Si querés. Ponle que este cuatrimestre no lo tienen que implementar, pero la forma más fácil para hacerlo en clase es ponen acá un marcador. Esto se llama tombstone, generalmente una lápida. Dicen, acá está bien, está vacío, pero fue borrado, entonces fíjate que pudo haber colisionado. Sí, esa es la forma más fácil. Lo implemento y ya está. No es la única forma de implementar esto, ¿sí? No es la única forma de implementar direccionamiento abierto. Ustedes vieron que podemos hacer probing lineal, probing cuadrático para eliminar el clustering, el agrupamiento de claves, de colisiones, ¿sí? Hay métodos que usan dos funciones de hash, ¿sí? Entonces tienen H1 y H2, prueban H1, si con H1 colisiona, la mandan a H2.
Si en H2 había el método de QQ, ¿no? Si en H2 había algo, bueno, sacan lo que está ahí y le aplican la función H1, H2 para ver, ¿sí? Y hacen unas rondas para ver unos reacomodamientos y si no se puede, reestructuran. Pero no importa, digamos, no es tema de la materia, no me interesa tanto. Lo que me interesa es que sepan la noción básica de diccionario. Después, los detalles los verán en organización de datos. No sé si la siguen implementando. Bueno, o no lo verán nunca, no importa, pero saben cómo funciona un diccionario. Me lo imagino demasiado complejo eso, o sea, complejidad computacional. La reestructuración. ¿Te parece más complejo poner un marcador de borrado que reestructurar? O sea, marcar borrado es, che, me mandaron a borrar eso, marcamos borrado y ya está. Es, y la búsqueda no te cambia, es, che, esto está vacío, no, seguí para adelante. Porque está vacío, está borrado. Es lo mismo. Lo mismo que tenías. No cambiaste nada. ¿No? Pero pueden haber miles de borrados, después tenés que seguir hasta el final. Eso ya es otro tema. Eso es, después si querés pasar una limpieza cada tanto se puede hacer, pero no. De hecho, reestructuraciones vamos a tener que hacer. Correcto. De hecho, si volvemos acá, ahora hablamos de esto, ¿no? Pero... Fíjense que dos de los parámetros que les pide para crear un hashmap acá es capacidad inicial y factor de carga. Porque justamente eso afecta la performance del diccionario que estás usando. Factor de carga, no hablamos todavía, pero ya saben lo que es. Y la capacidad inicial también, porque si vos sabés que tenés que guardar muchas cosas y de repente empezás con un diccionario muy chico, vas a tener muchas reestructuraciones en el medio y no te sirve. ¿Sí? Y bueno, Profe, sí, ¿hay algo inverso a lo que sería como el factor de carga? no. ¿No? Ok. Generalmente si quieren hacer eso yo les digo que no, pero se puede hacer, ¿sí? Se puede achicar también, se puede hacer un cleanup y decir, bueno, si se vació más de la mitad de la tabla puedo achicarla. ¿Vale la pena? Generalmente no, pero si quieren pueden hacerlo. En este caso no van a tener que hacerlo porque tienen que implementar este, ¿no? Pero no es necesario. Ahí lo que les conviene es aplicar alguna curva, tipo una curva de histéresis, como hacen en física 2, ¿viste? Para los materiales ferromagnéticos. Para que no estén siempre en límite jugando con agrando chico, agrando chico. Pues, si no, no importa. En fin, existen otras formas. Lo importante acá es que, de nuevo, direccionamiento abierto no me garantiza que la posición donde voy a buscarlo es donde esté el elemento. Si quieren reestructurar, si quieren marcar con simplemente un borrado y ya está, me da lo mismo. Ahora, ¿de qué estábamos hablando con reestructurar? Bueno, tenemos un problemón, ¿no? ¿Cuál es el problemón? El problemón es que volvemos al tema de tamaño limitado. Supónganse que yo tengo esto que es de tamaño 100 y quiero insertar 500 nombres. No solamente tengo problema de colisiones, sino que tengo un problema de capacidad, ¿no? Por más que yo acá maneje las colisiones, si yo acá tengo n igual 100, no puedo insertar 500 nombres, ¿no? Entonces, ¿cuál es el inconveniente con no tener 500 lugares? Que no puedo insertar 500 nombres. ¿Cómo voy a lograr eso? Bueno, en algún momento, si esto se me llena lo suficiente, voy a tener que agrandarlo, ¿no? Para tener, por ejemplo, no sé, n igual 900. ¿Está bien? En algún momento voy a necesitar hacer esto. ¿Qué problema hay con esto? No tenemos más física 2, bueno, problema de ustedes, yo no tengo nada que ver. Que hay que mover lo que ya teníamos de lugar. O sea, hay que volver a aplicar la función y volver a acomodar todo. Bien, hay un tema importante acá. El tema importante, ahora vamos a, creo que Luca había preguntado por la función de hash y qué tan complicada es y lo que sea. Esta función de hash
en realidad lo que me devuelve es un n. Y ese n no va a ser un número de 0 al tamaño máximo del vector. Va a ser un entero. De 0 al tamaño máximo de entero. ¿Sí? De alguna forma yo necesito mapear ese número a la tabla. ¿Está bien? De alguna forma tengo que hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es aplicando la función módulo. Módulo n. ¿Sí? La función módulo, ¿vimos cómo funciona o lo vieron ya cómo funciona en alguna materia? O aritmética modular en análisis con álgebra, eso seguramente no. O sea, sabemos que es el resto. ¿Qué significa? ¿O qué implica? El resto de la edición, sí, pero ¿qué implica eso? O sea, eso implicaría que la posición siempre va a ser del tamaño menos. Sí, sí, se Es entendió. más que eso. Es mucho más fuerte que eso, ¿no? ¿No fue este cuatrimestre que hice esto? Python 3. ¿Qué pasa si yo agarro en Python y digo for i in range de, pongamos de 0, no, 50 quizás es mucho, pongo 20. Y acá ponemos print y módulo, por ejemplo, módulo, ¿qué módulo ponemos? Módulo 6, un número cualquiera. ¿Sí? Primero, ¿qué pasa si pongo esto? Para que no sea en Python, me voy a imprimir los números del 0 al 19. ¿Sí? Ningún problema. ¿Qué pasa si yo ahora en vez de print i pongo i módulo 6? Lo que va a suceder es que va a imprimir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, ¿sí? ¿Ves? Va del 0 al 5 y el próximo pasa al 0 de nuevo. Que es un poco lo que me dijeron, sí, bueno, va a estar por debajo del 6, pero es más fuerte que eso. ¿Por qué? Porque esto es circular, ¿no? Entonces, si yo tengo una tabla de tamaño n, o 0 n menos 1 de tamaño n, si yo agarro x y hago x módulo n, yo tengo, no solamente tengo asegurado de que este valor va a caer adentro de la tabla, sino que lo que significa es que voy a estar tratando esta tabla como si fuese circular. ¿Sí? Si yo vengo acá y digo, bueno, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Voy dando vueltas, me quedo dando vueltas dentro de la tabla. ¿Está bien? ¿No vimos esto cuando hablamos de listas circulares? Estaba seguro que alguien me había preguntado esto. Quizás fue otro cuatrimestre, quizás. No importa. Lo importante es que vamos a tratarla como una tabla circular. ¿Sí? Tengan cuidado en C porque este módulo en C no funciona de esta forma cuando usamos números negativos. Igual no deberíamos usar números negativos, pero digo, para evitarnos la sorpresa. En fin, lo que estoy haciendo es estoy tratando esta tabla como circular. ¿Sí? Entonces yo tengo esta tabla, que de alguna forma digo que es circular. ¿Sí? ¿Y qué problema me trae eso? Y el problema es que si yo agrando la tabla, las cosas no quedan en el mismo lugar, ¿no? Podemos hacer la demostración acá. Si yo tengo una tabla, supónganse que tengo los números, no sé, 3, 7, 9, 1 y 2. ¿Sí? Tengo estas, supónganse que tengo estos números para insertar en una tabla. Y tengo una tabla de tamaño. Supónganse que tengo una tabla de tamaño 4. Bueno, me quedo más grande, así que 5. No, no, sí. Tengo esto. Ahora, yo tengo que insertar estos elementos en una tabla de tamaño 5. ¿Qué voy a hacer? Bueno, módulo 5. 3 módulo 5.
me va a quedar acá, ¿no? 0, 1, 2, 3. 7 módulo 5. Y no sé, Lucas, bueno, en realidad pueden sacar la calculadora, hacer la cuenta, pero esto es, si esto es, de nuevo, posición 0, 1, 2, 3 y 4, lo que significa también es que si esto es 4, esto es 5, 6, 7, porque es circular, ¿sí? Entonces acá termina el 7, ¿no? Y el 9, bueno, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el 1, bueno, 0, 1, acá. Y el 2, bueno, el 2 estaba ocupado, no importa. Eh, si esto fuese una tabla de hash, en algún momento se me va a llenar tanto, supóngase que se llenó, ¿sí? Si se llena, no puedo almacenar más elementos. Entonces, ¿qué dijimos que vamos a hacer? Vamos a hacer que la tabla crezca, ¿sí? Si yo hago que la tabla crezca y digo, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es voy a dejar todo como está, simplemente hago un realoc y agrego casilleros. ¿Qué problema hay con esto? Y que ahora esta es la posición 5, 6, 7, 8. Entonces el 7 debería estar acá. ¿Sí? Se entiende que esto es un problema, ¿no? Entonces, en realidad, lo que se hace es, cuando yo tengo que agrandar una tabla circular, lo que necesito hacer es reposicionar los elementos. ¿Sí? No me escapo. No sé cuánto puse. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Entonces, si creo la tabla, tengo que volver a insertar los elementos. Si creo no. Si le cambio el tamaño de la tabla, tengo que volver a insertar. Entonces, el 3 termina acá. 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo el 9, tengo el 1 y tengo el 2. ¿Sí? Inserté los elementos ahí. Pero fíjense que me terminaron en posiciones distintas a las que estaban originalmente. ¿Está bien? Entonces, es importante cuando hagan esto, digo, me quedé sin espacio, necesito más espacio, agrando la tabla. Listo, si agrando la tabla, tengo que recorrer la tabla original, volver a aplicar la función de hash y volver a insertar los elementos en la tabla nueva. ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto. ¿Qué pasa acá? ¿Pasa lo mismo acá? En este caso, o sea, nunca agrandás o no. ¿Por qué? Y porque lo vas anexando al siguiente y al siguiente y al siguiente. Bien. No, pero si se supera el factor de carga, ahí hay que agrandar. O sea, esa es la condición para agrandar. Hablemos del factor de carga. ¿Qué es el factor de carga? Era la cantidad de elementos que ya guardé sobre la capacidad que tiene el vector. Ok, ¿y por qué me interesa? Porque o sea, el vector cuanto más chico sea, cuando tengo menos posiciones, hay más probabilidad de que haya colisiones. Si es más grande, se reduce. Sí y no. Para No, que puedan entrar todos los elementos. no tiene que ver con el tamaño de la tabla, tiene que ver con la cantidad de elementos. ¿Sí? Mientras más, mientras más grande sea la cantidad de elementos, más grande tiene que ser tu tabla. ¿Sí? Si tu tabla está muy llena, es muy posible que ocurran más colisiones. ¿Sí? Entonces, no importa si la tabla es chica o grande. Si la tabla es chica y insertaste un elemento, no hay problema. Si la tabla es grande e insertaste 100.000 elementos, quizás sí importa, porque no es, de nuevo, no es por el tamaño de la tabla, es por la cantidad de elementos en proporción al tamaño de la tabla. ¿Sí? Entonces, el problema es ese. El problema es que si esta tabla está vacía, no pasa nada, porque inserto un elemento, va a ser muy difícil
que justo inserte una colisión acá. Y si la inserto, igual hay lugares, no hay problema. Pero a medida que voy insertando, ¿sí? Voy insertando elementos, inserto y quizás empiezan a haber colisiones, se empiezan a agrupar con las colisiones, ¿sí? Y a medida que voy insertando cada vez más y me queda menos espacio libre, van a ser más frecuentes las colisiones, ¿no? Si son más frecuentes las colisiones, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tardar más para buscar. Voy a O, tardar más para buscar. sí. Correcto. Entonces, mientras más llena esté la tabla, mayor va a ser el tiempo total de búsqueda, ¿sí? Porque más colisiones voy a tener, la probabilidad de tener colisiones es más grande. ¿Está bien? Entonces yo lo que necesito es que la tabla esté quizás llena, pero no tan llena, porque acá hay un juego, ¿no? El juego es, si yo quiero evitar colisiones, hago que la tabla sea mucho más grande que la cantidad de elementos que tengo almacenado, pero estoy desperdiciando memoria. Si no quiero desperdiciar memoria, hago que se almacene la mayor cantidad posible de claves antes de agrandar la tabla, pero estoy teniendo muchas colisiones y pierdo tiempo. ¿Sí? Entonces hay un balance entre cuánto tiempo quiero estar buscando, insertando lo que sea, y cuánta memoria estoy dispuesto a sacrificar. Y por eso es que, bueno, eso, 70%, 75%, 80% de factor de carga máximo va a depender, y eso te puede cambiar, ¿sí? Este tiene un factor de carga por defecto de 75%. ¿Sí? Entonces, una vez que la tabla se me llena un 75%, se agranda. ¿Está bien? Según ellos, hay un buen ahí trade-off entre tiempo y espacio. Entonces, esa es un poco la idea. Tengo que agrandar sí o sí. ¿Por qué? Porque a medida que voy agregando más elementos, tengo más colisiones y se me degrada la performance. ¿Sí? ¿Qué pasa acá entonces? ¿No pasa lo mismo? Si yo tengo una tabla de tamaño n y tengo que insertar una cantidad de elementos que es mucho mayor a ese n, lo que voy a tener es una tablita así, que quizás es chiquitita, y después cuando empiezo a encadenar colisiones, tengo que esto es enorme, ¿sí? Y acá tengo otra, y también tiene un montón de colisiones, y esto es enorme. Está bien, puedo seguir encadenando colisiones indefinidamente, ¿no? A diferencia de este, que en algún momento se llena, este no se llena nunca, ¿no? Puedo seguir encadenando colisiones acá, ¿o no? Profe, pero este no sería un problema de la función de hash que manda, o sea, que devuelve justo para estas tres opciones. No. Vamos a hablar de eso, pero no. ¿Cuál es el problema? Que no lo agrandaste nunca. El problema es la vida real. El problema es, de nuevo, yo estoy intentando meter. Fíjate que aunque la función de hash fuese perfecta y lo que sea, la cantidad de elementos que hay acá es imposible que entre en esta tabla. Es imposible. Fíjate la cantidad de cosas naranjas que hay y fíjate que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares nada más. El problema soy yo. El problema soy yo que quiero meter 500 cosas en 6 casilleros. No se puede. Por más que la función de hash sea la mejor del mundo, esto no va a funcionar nunca. ¿Sí? Claro. Esto va a ser ODN siempre. Eh, Supónganse el mejor caso. ¿Sí? El mejor caso acá es, tengo n elementos y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 posiciones. ¿Sí? Entonces yo estoy dividiendo uniformemente los n elementos en 6 posiciones. No me sirve. ¿No? No me sirve para nada. ¿Cuál es la complejidad? I n sobre 6. Si la función de hash es perfecta y te lo distribuye de la mejor forma posible, es n sobre 6. Tenés que recorrer n sobre 6 elementos siempre, que es O de n.
¿Está bien? Entonces no queremos que pase esto. ¿Qué es lo que queremos que pase? Y lo que queremos que suceda es que en realidad esta tabla sea grande. No necesariamente que sea grande, que sea apropiada al tamaño que necesitamos. ¿Sí? Si yo tengo elementos, ¿puede haber colisiones? Sí, seguro puede haber colisiones. Obvio, siempre va a haber colisiones. Y así a ojo uno puede decir, mira, esto me parece mucho más apropiado que esto. Quizás si contabilizamos, quizás ya me pasé el 75%, pero yo sé que si no me paso del 75% y la función de hash es buena, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si suponemos que si supongamos que la función de hash es mala. Si la función de hash es mala, ¿qué va a pasar acá? Las Y no claves sé, funcionan más seguido. Voy a tener una sola lista con todas las colisiones. ¿Sí? Sería el caso patológico, el peor caso. Mi función de hash es una función que manda todo a cero y acá en cero tengo todas las cosas. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me va a costar buscar ahí? O de 1 más O de n. Mm, O de 1 más O de n. En realidad sí, voy a tener que, si estoy respetando la carga máxima, eso va a ser, a ver, va a terminar siendo O de n, pero va a ser n, porque acá puse n sobre 6, ¿no? Pero, ¿va a ser n o va a ser distinto a n? ¿Qué es n? Primero definamos, ¿no? Es la cantidad de elementos, no la capacidad de la tabla. ¿Está bien? La capacidad. Si hacemos igual que acá la capacidad, esto va a ser n sobre 1, porque está bien, tenemos un montón de posiciones, pero estamos usando una sola. Siempre vamos a usar esto. Si estás todo junto, es lo mismo que tener una lista. ¿Sí? Es volver a esto de acá. Es una porquería. Si yo supongo que la función de hash es lo más perfecta posible y me distribuye las colisiones como corresponde, me dice, mira, las colisiones se distribuyen lo más uniformemente posible. ¿Cómo cambia esto? ¿Se lo pueden imaginar? Si la función de hash es perfecta, yo estoy diciendo, mira, estoy respetando factor de carga máximo de 75%, y de nuevo, si es perfecto, lo que va a pasar es que voy a tener mi vector como el factor de carga máximo 75 y nunca voy a tener colisiones. ¿Por qué nunca voy a tener colisiones? Y porque la cantidad de elementos máximos que voy a insertar es un 75% del tamaño máximo que tengo. Entonces, en el caso más feliz, tengo el 75% de mi lista, de mi tabla llena, y las colisiones, cada lista tiene un elemento como máximo. ¿Sí? Entonces va a ser O de 1. Ese sería el mejor caso posible. La realidad no es esta, pero la realidad tampoco es esta. ¿Sí? Si la función de hash es buena, y mi caso no es un caso patológico, caso patológico como vos estás insertando claves que están específicamente armadas para que suceda algo así. ¿Sí? O que suceda, no algo así, esto no debería pasar nunca porque nos pasamos de la carga máxima, pero digo, lo que estábamos pensando recién que teníamos todo en una sola lista. ¿Sí? Eh, la vida real supone que está más cerca de esto si la función de hash es buena. Y ahora quiero ir a la parte de funciones de hash, que lo que me preguntaron antes. ¿Qué tan compleja puede ser una función de hash? ¿O qué tan compleja debe ser una función de hash? Pero obviamente digamos que acá pasa lo mismo, ¿no? Mientras peor sea la función de hash, más colisiones voy a tener y más tiempo voy a tardar en insertar, buscar, eliminar. Si la función de hashing es buena, de nuevo entre comillas, porque lo de buena es relativo al problema también, si la función de hashing es buena, las colisiones me van a quedar más desparramadas dentro del vector, y en el mejor de los casos no voy a tener ninguna colisión, imposible, ¿sí?
Pero ya está, ¿sí? Estoy como quiero. Em, en fin, no importa, podríamos hablar más de esto, podríamos hablar incluso de hashing perfecto. Lo voy a nombrar al pasar nada más y quizás después aparece en el final y me van a mirar con cara de qué. Lo que es posible tener esto que queríamos al principio, ¿sí? Esto que queríamos acá se puede lograr en escenarios muy limitados, donde no pasa esto, ¿sí? Y se conoce como hashing perfecto. Hay momentos para los cuales es posible tener una función de hashing perfecto, y lo que significa eso es que para cada clave posible de mi dominio, tengo un número distinto y no va a haber colisiones, ¿sí? Entonces puedo hacer esto. Casos limitados, por ejemplo, no sé, imagínense, ¿qué puede ser? Algo bien estúpido. No sé, bueno, iba a decir países. Pero bueno, tengo las claves, son nombres de países. Iba a decir, bueno, los nombres de los países no cambian. Más allá de que por ahí alguno se crea o se destruye, no importa, sacando esos casos, yo sé que el rango de claves es limitado y sé cuál es. Entonces yo podría tener una función de hash, encontrarla incluso matemáticamente, que aplicándolo al nombre me dé una posición única para cada uno, ¿sí? Pero no, son problemas limitados. Existe, tiene usos de hecho en la vida real, pero a ver, busquemos perfect hashing, a ver si hay algún ejemplo bueno, y busquemos, a ver si encontramos acá. A ver qué ejemplos me trae Wikipedia así para no tirarles galerazo. Aplicación. Por ejemplo, yo sé que en base de datos se usa esto. Tenemos. Sí, acá bueno, cómo construirlo, lo que sea, no me interesa. Quería ejemplos. ¿Tenés algún ejemplo? No tiene ningún ejemplo. Minimal Perfect Hashing. Digamos, existe y tiene sus casos de uso. Y la ventaja es esa. La ventaja es que si vos tenés una función de hashing perfecto, tenés un peor caso o de uno. Porque, porque armaste la función de hash específica para que no pasen las colisiones, ¿sí? Te sacaste las colisiones de encima. Aplicación, Liquid Table. Sí, no me acuerdo si Cassandra era que usaba para algo hash imperfecto o alguna base de datos. No importa. Funciones de hash. Acá lo que estoy buscando es si tenemos por ahí Murmur o alguna de esas linkeadas. A ver. Para ver el código. Cuando hablamos de función de hash, ojo con esto. Ojo. Porque después encuentro alguno en el examen que me pone cualquier cosa. No es lo mismo una función de CRC como esta, un checksum, que una función de hash criptográfica. ¿Sí? No es lo mismo, tienen características muy diferentes. ¿Sí? Ojo. Las funciones de hash criptográficas lo que están buscando es ser seguras, ser irreversibles. Si bien acá nosotros generalmente no podemos revertir porque estamos mapeando un espacio muy grande, un espacio muy chico, es difícil revertir. Eh, las funciones criptográficas incluso, eh, a propósito, se hacen costosas, ¿sí? Para mitigar ataques de fuerza bruta. Entonces vos tenés funciones de hash criptográfico que son lentísimas. ¿Por qué? Porque querés que sean lentas. Incluso es un parámetro. Bueno, ¿cuántas vueltas querés aplicarle? Aplicarle 100.000 vueltas, que sea lento, ¿sí? ¿Por qué queremos que sea lento? Porque no queremos que alguien venga por fuerza bruta, la rompa y que intente muchas veces. ¿Querés intentar muchas veces? Sí, bueno, pero sabés que es lentísimo, vas a tardar un montón. ¿Sí? Pero no importa, no es lo que buscamos. Eh, Spooky Hash podría venir bien, porque ya que estamos cerca de Halloween. Pero, a ver. Tenemos el código. Ah, no, tenemos un código. ¿Tenemos código? Entonces, spookyhash.h. Bueno, tenemos la API. A ver qué tenemos acá. Esto más que nada viene a comentario de este
porcentaje n que hacemos acá. ¿Sí? Vamos a ver a qué me refiero, a ver si tuve suerte. ¿Dónde está la función? Spooky hash. Spooky hash, por ejemplo, 128. O Spooky hash 64. O dependiendo del tamaño, ¿sí? que querramos aplicar. Supónganse que la de 64. Acá te dice te está devolviendo un número de 8 bytes. ¿Sí? Fíjense que es un número grande. 8 bytes es un montón. Le damos una entrada, que es lo que quiero hashear, el tamaño de lo que quiero hashear, ¿sí? Nosotros estamos usando strings, por lo tanto el tamaño viene implícito en lo que es el string, y una semilla, esto es simplemente para variar, ¿sí? Si están haciendo una tabla de hash, siempre van a pasar la misma semilla, ¿no? Porque quieren que dé el mismo resultado. Espero, por favor. Vamos a ver si... No les va a gustar lo que van a ver seguramente. Pero bueno, fíjense las cosas que pueden llegar a encontrar acá adentro. Operaciones de bits, ¿sí? Sumas y operaciones de bits. Rotaciones de bits. Force, haciendo cosas raras con los números, mezclando, haciendo operaciones little endian. Bueno, eso para asegurarse de que funciona igual en distintas arquitecturas, ¿no? Porque esto, de nuevo, como no es texto, esto es un bloque de bytes. Hace restos, hace desplazamientos de bits, sumas, restas, hace un montón de cosas. O sea, no es así nomás una función de hash de verdad. ¿Por qué? Porque de nuevo lo que queremos, lo que estamos buscando es que no es fácil de lograr, ¿sí? No es fácil de lograr. Yo tengo una función. A ver. Tengo esto así. Supóngase que este es el espacio de claves, ¿sí? Y esta es la cantidad de colisiones. En el mundo ideal, yo acá lo que tengo es una línea, ¿sí? ¿Cuántas colisiones tengo? Bueno, más que acá, ¿cómo deberíamos llamarlo esto para que tenga sentido? Yo creo que las colisiones sean uniformes. Déjame pensar, ¿cómo graficamos esto? Hmm. Sí, medio raro, ¿no? Como estoy graficando. Pero no, está bien, tiene sentido. Porque supóngase el ejemplo que vimos antes, ¿no? El ejemplo que vimos antes, nosotros teníamos las claves X, Y, Z, y no me acuerdo qué más puse. Bueno, la derecha. Y yo lo que dije es que para el ejemplo limitado que hicimos, que estamos ignorando la existencia de otras claves, que no es la vida real, ¿sí? Supongamos que tengo solamente estas 4 claves en mi dominio de problema. Yo sé que A, bueno, en realidad tiene 0 colisiones. Vamos a poner acá un 0, ¿sí? 0. X y Z colisionaban, entonces X tiene 2 colisiones, Y tiene 2 colisiones y Z tiene 2 colisiones, ¿sí? Entonces, más o menos así tiene sentido el gráfico, ¿sí? Pero tengo estas 4 claves nada más. Cuando estoy en la vida real y las claves son, como pusimos acá, es un número de 8 bytes, ¿sí? La entrada. Bueno, en realidad la entrada es de tamaño arbitrario. Son strings, son nombres, por ejemplo. Y acá nombres tengo la combinación, infinitas combinaciones de caracteres, ¿sí? Entonces lo que quiero es, si yo miro esto, que esto sea una línea, que sea uniforme. Tengo n. Están uniformemente distribuidas las colisiones. Esto es el mundo ideal. Esto es lo que no existe. Posiblemente las funciones de hash, mientras más se acerquen a esto, mejores son, ¿sí? Pero es posible que tengan cosas que son, no sé, tipo así y así. Tipo, mientras más se acerque a la línea, mejor es. Mientras más chato sea, mejor.
por ahí ustedes van a hacer, por ejemplo, la que dije recién, de que todo manda a cero. Bueno, lo que van a tener acá es que van a tener una barra acá de tamaño infinito acá, ¿sí? O en realidad todas van a colisionar. En realidad todas colisionan porque todas las manda a cero. Eh, sería un gráfico infinito porque todo colisiona con todo. Es una porquería. Sí, se me va muy arriba, es verdad. Es verdad, no lo había pensado. No sirve. Pero lo que vamos a buscar es esto, es que haya la menor cantidad de colisiones posibles. En el artículo este, no sé si hay linkeado en algún lugar. No está. La que solemos usar en la materia, que es la más fácil de implementar, que tiene un buen resultado generalmente. De hecho, después si quieren mirar, tienen por ejemplo Bullmur Hash. Esto también estaba el código por algún lado. Bueno, mira, que tienen código. Cómo funciona, tiene algunos valores iniciales. Hace un for y por cada 4 bytes hace, bueno, rotaciones, sort, ¿sí? Operaciones de bits, etcétera. Y acá algunos ejemplos de cuál es la salida. A ver si tenemos algún grafiquito lindo. A ver este grafiquito feo. No me gusta tanto. Bueno, no, después si encuentro algún grafiquito lindo se los paso. Pero no me gustan estas porquerías que hay acá. Pero en fin, para responder un poco a la pregunta del compañero. Sí, las funciones de hash pueden ser lo más complicadas que se les ocurra. ¿Sí? ¿Este? Lo importante es que sea lo suficientemente rápido. ¿Sí? No sé qué apreté. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que justamente esto no me influya sobre la totalidad, sobre lo que es la búsqueda de inserción o lo que sea. ¿Sí? Yo creo que la función de rápida sea rápido en comparación a todo el resto. Entonces, quiero que el costo sea bajo. Por eso es que en el código fuente ese que vieron, había un montón de optimizaciones y un montón de, bueno, si es para 64 bits, vamos a ver que esto esté alineado y vamos a hacerlo así, de esta forma. Porque eso después se transforma en operaciones muy, muy, muy rápidas de hacer para el procesador. La que vamos a usar, que como les digo, generalmente es M. ¿Dónde está? J. Acá está. Generalmente la que suelen adoptar en esta materia, yo lo que les digo es intenten hacer su propia función de hashing. Intenten. ¿Sí? Pero generalmente en esta materia con esta alcanza. ¿Sí? Y sobra. Es bastante buena. Intenten entender por lo menos qué significa esto. Yo veo que gente directamente la copia, la pega, la pone así nomás y de repente digo, che, ¿qué significa esto? Después cuando le preguntan en el cuestionario, en el oral, y no tienen la más puta idea de qué está haciendo esto. Intenten hacer su propia función de hash. Intenten correr las pruebas con su propia función de hash. Y después intenten correrlo con alguna de estas funciones de hash y fíjense si hay diferencia. A veces, cambiar la función de hash es la diferencia entre el que TP pase y que no pase las pruebas. ¿Sí? Porque si ustedes dicen, no, yo sé hacer una función de hash. Y hacer una función de hash que quizás no distribuye bien las colisiones de manera uniforme, tarda muchísimo en correr el bot y corta. ¿Sí? Creo que tiene 40 segundos para correr cada ATP. Había gente, por ejemplo, que algún cuatrimestre yo me bajé las pruebas y las corrí en mi máquina y digo, a ver cuánto te tarda. Y creo que lo dejé corriendo 3 minutos, no sé, y tardó como 3 minutos. Y después le cambiamos la función, le pusimos esta función y tardó 0,3 segundos, no sé cuánto tardó, pero era una diferencia interesante. Profe, ¿eso lo de menor menor era de rotación de bits o nada que ver?
desplazamiento de bits. A ver, ¿qué tenemos raro acá? Long, esto es un número. Mientras que C igual, bueno, esto es una asignación y un... No me acuerdo si hablamos este cuatrimestre. ¿Saben la diferencia entre más, string más y más string? No deberían por qué saberlo, no deberían usarlo. Esto no deberían hacerlo nunca. Si lo veo en el código, les bajo puntos. ¿Saben la diferencia entre una cosa y la otra? Lo hace antes de la comparación o después. No es de la comparación, es de la sentencia en general. ¿Sí? Que esté el más después de la expresión significa que va a ser lo que dice acá, que va a ser la asignación, la comparación, y después hace el más. Si está antes el más es primero incrementa y después hace el resto. Si es pre-incremento o post-incremento. Ojo con ponerme esto así tal cual en el TP, porque voy a pasar ahora esto en el chat para decirle, che, si ven algo de esto, corten en las piernas. Básicamente va a iterar. Esto es básicamente iterar el string, ¿sí? Si esto es un string, va a ser un while hasta que llegue a 0. Cuando llega al 0, llega al final del string y ya está. Y acá lo que va a hacer es, en este valor hash, que inicialmente tiene este valor, va a ser hash va a ser igual a hash desplazado 5 bits a la izquierda más hash más c. Que esto acá lo que me dice es, esto es hash por 33 más c. O sea, literalmente, esto que está acá es 33 por hash más c. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad, si yo tengo un número, los que ya hicieron la estructura ya saben, si yo tengo un número, tengo este número, ¿sí? Binario. ¿Esto cuánto es? Esto es 1. ¿Qué pasa si yo desplazo esto un bit a la izquierda? Fijar 0, 0, 0, 1, 0. ¿Sí? Desplacé esto para la izquierda, le agregué 0 por la derecha. ¿Esto cuánto es ahora? 2. Si lo desplazo otro bit, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 4. 4. Básicamente cada desplazamiento a la derecha, a la izquierda. A ver. Esto es desplazar a la izquierda. Esto es desplazar a la derecha. Esto es básicamente multiplicar por 2. Esto es básicamente dividir por 2. ¿Sí? Entonces, si yo acá tengo que estoy desplazando esto a la izquierda 5 bits, ¿por cuánto estoy multiplicando? Y 2 a la 5, Lucas, que es 32. Entonces estoy multiplicando esto por 32 más hash, o sea, hash por 32 más hash es hash por 33. ¿No? Más c. ¿Está bien? ¿Por qué se suele hacer así? Bueno, porque para mí es al pedo, hoy en día, históricamente, bueno, para este caso particular, ¿no? Para lo que hace Spooky Hash y lo que sea, lo hace de otra forma. Pero si yo tengo esto, yo estoy seguro que pongo esto y le pongo a GCC O3 y me lo termina compilando como si fuese esto, ¿sí? La diferencia es que para el procesador hacer un desplazamiento de bits es mucho más rápido que hacer una multiplicación. Pero de nuevo, para mí hoy en día yo me la juego que si le pongo esto al compilador, me lo optimiza lo mismo que esto. Pero bueno, no importa. No importa. Sí. Disculpa, Lucas. La parte del while lo que hacía era, básicamente decía, le asignabas el valor del carácter actual siempre y cuando no llegues al null terminator, ¿no? No, Al cero. cuando llega a 0 también se lo asigna. Nada más que como está en un while, vos tenés la asignación y el while lo que va a evaluar es el resultado de esa asignación. Si vos a C le asignaste lo que apuntaba el string y era 0, while 0 es while false y sale. Pero ya le asignó. Entonces la asignación la hace igual, pero termina saliendo después. Claro. Ok. No se usa el valor. En fin, bueno, no sé si queda alguna duda, Luca. En cuanto a la estructura externa, ¿recomienda que la hacemos tipo lista o tipo árbol? Lo que se te cante. Ok. Complicate la vida como quieras, es tu TP. Yo lo que les dije la clase pasada lo mantengo. Para mí se complican la vida solos.
Ahora, si volvemos al inicio, el inicio sería esto. Entonces, ya saben lo que es una tabla de hash abierta, me lo deberían saber responder. ¿Por qué es direccionamiento cerrado? ¿Por qué es direccionamiento abierto? ¿Qué significa y qué implica? Ya deberían saber decirme qué es un diccionario y explicar tres formas, por lo menos tres formas diferentes de implementar un diccionario. Tabla de hash cuenta como una sola implementación. No me digan abierto y cerrado porque es simplemente tabla de hash. ¿Sí? Ya saben responder la primera entonces. Sí, Lucas. Saben qué es una función de hash, qué características debe tener. No hablamos mucho de eso, pero básicamente la característica que tiene es, tiene que poder mapear nuestra clave a un valor, tiene que ser eficiente, tiene que ser rápida en comparación a todo el resto que se va a hacer. ¿Sí? Tiene que distribuir las colisiones lo más uniformemente posible. Mientras más uniformemente posible estén distribuidas las colisiones, mejor va a ser nuestro rendimiento. ¿Por qué? Porque vamos a evitar. Bueno, esto lo tengo que evitar. Vamos a evitar la acumulación, el conglomeramiento de colisiones. ¿Sí? Eso significa, para el que tienen que implementar ustedes, van a tener listas más cortas en la estructura. ¿Qué es una tabla de hash y los diferentes métodos de resolución de colisiones vistos? Encadenamiento, probing, ya lo vieron. Explique por qué es importante el tamaño de la tabla. Estuvimos hablando de eso todo el rato. Dado que una tabla abierta se pueden encadenar colisiones sin importar el tamaño de la tabla. ¿Realmente importa el tamaño? No sé, Lucas. ¿Importa el tamaño si puedes seguir insertando hasta el infinito? Bueno, más te vale que expliques con dibujos. Bien, creo que tienen todo el marco teórico ahora sí para implementar todo esto. Ahora voy y le voy a botonear a Nico. Che, me dijeron que no vieron nada de esto, no sabes nada. No sé. De programación, ¿creen que se les puede complicar algo de lo que tienen que hacer? Ahora me quedé pensando, en C está el valor absoluto de los bits. ¿El valor absoluto de los bits qué significa? Para operaciones de bits cuando son positivos. No tengo el valor absoluto de los bits 0 o 1. No sé, no sé a qué te referís. La función de hash, creo. Sin complemento al módulo. No tiene absolutamente nada. No sé cómo conectas una cosa con la otra. Sinceramente. Es un misterio para mí lo que estás preguntando. Iba a intentar con una bebé, pero si no le ponemos. No le podemos pedir al usuario de hash el comparador, no vamos a poder. ¿Me llegas a poner eso en el TP como justificación de por qué no usaste a bebé y te lo desapruebo? Está muy mal lo que me acabas de decir, pero dale. Ponelo nomás. ¿Quién me sabe decir por qué está mal eso? El comparador no tendría que como medio ser parte de la función de hasheo también. Primero, el usuario no tiene la más puta idea de lo que estás usando vos adentro. Así que si estás usando un árbol, el tipo no tiene idea. Por lo tanto, el tipo no te puede pasar nunca ningún comparador. Por lo tanto, no sé de qué estás hablando. Segundo, si el árbol lo estás usando vos, estás insertando cosas vos. Vos tenés que darle el comparador como parte de tu implementación. No sé qué tiene que ver el usuario. Nada tiene que ver el usuario. Pero nada. Fíjate que lo que vas a estar almacenando en el árbol, si lo haces con un árbol, es esta estructura, clave de valor. Esta estructura la armás vos. Bien, ¿alguna más antes de cerrar? Lucas, Sí. vos nos habías dicho que no nos convenía usar lista porque o sea, nos facilita mucho hacer agregar búsqueda y todo eso, pero que después no No, agregar meterlo. búsqueda y todo eso no. La respuesta es, para mí no les conviene, mi percepción, ¿no? De lo que veo cuatrimestre a cuatrimestre, no les conviene usar lista porque se complican solos.
se complican. Simplemente por eso. Lo único que necesitan es un nodo enlazado, nada más. Entonces sería más como eh, cada vez que queremos ponerle agregar, vamos a la posición que nos da el hasheo y agregamos al final de unos nodos enlazados que tenemos ahí en esa posición, ¿no? No. Si fuese tan sencillo, en realidad, sería más sencillo que eso, porque vos decís, mira, yo tengo esto, me colisionó algo acá, y vos lo que me estás diciendo es, lo agrego al final, lo cual, che, tenés que recorrer todos los demás primero, y no podrías directamente, si tenés el primero, bueno, poner el primero acá y directamente engancharlo al principio. Y no, porque tenés que chequear si la clave coincide Ahí está. primero. Entonces siempre, sí o sí, tenés que recorrer todos. No es que los tenés que insertar al final. Tenés que recorrer todo, tenés que verificar si la clave ya no existe. Y recién cuando sabés que la clave no existe, lo insertás. Puedo ponerlo al principio, puedo Pero ponerlo al final, no me importa. Pero tenés que verificar que no haya repetidos. hay que fijarse en el repetidor. Ok. Yo identifiqué que hay tres casos en insertar. Uno que cuando está vacío, uno cuando hay nodo y la clave es la misma, y la otra que la clave no coincide y bueno, y no está vacío. Es un solo caso. A ustedes les encanta complicarse como ponen dos, tres casos. De hecho, en el examen, en el punto del árbol, no sé por qué tanta gente se complicó. Dicen, tengo el arbolito este, voy a recibir el nodo. Y me pusieron por lo menos tres condiciones. Si no tengo hijos, vuelvo. Si tengo hijo izquierdo y no tengo hijo derecho, invoco recursivamente con este. Si tengo hijo derecho pero no tengo izquierdo, invoco recursivamente con este. Si no, invoco con los dos. Digo, pero la puta madre, invoca con los dos. Si es null, que la función recursiva salga. No agreguen casos que no hacen falta, ¿sí? Igual, agrega los tres casos si querés. Eh, Siempre va a depender de un montón de cosas, de cómo planteaste las estructuras y lo que sea. Pero sí, no sé si es necesario tres casos distintos. Porque en definitiva es siempre lo mismo. Vas a una lista, buscas, si lo encontrás, actualizás, si no lo encontrás, insertás. Está. No sé si falta un tercer caso cuando está vacío. Porque, sí, bueno, te lo dejo que lo pienses. Ya vamos a tener clase de Ah, programación. tiene razón, son dos en realidad, así que debería unificar algo en el código. No sé, no sé. Como les dije antes, pensalo. Para mí lo más fácil siempre es insertar al principio porque te ahorras problemas. Si lo que había era un null, te va a quedar el null siguiente y ya está. Y si lo que había era otra cosa, no importa. Bien, 2 minutos. ¿Alguien más? ¿Cerramos? Cerramos. Perfecto. Espectacular. Ahí está.